nutrida con los datos aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar cualquier tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces, no es algo en que se pueda confiar. Existe un sentido diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es una facultad del ser. Pero la razón subjetiva por sí misma no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Así habló aquel sabio. Y dijo aún más: ustedes me conocen. Tengo prestigio entre ustedes. Saben muy bien que vengo de Egipto. No ignoran que mi vida ha sido de estudio. Y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre. Y concluyó diciendo que ustedes no pueden saber con su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma, sobre el espíritu, porque la mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Bueno, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad del ser ya citada por mí, que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tenía la humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo, se fue desarrollando. Aquel sabio asirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela, se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones al fin y al cabo tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe
la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas o religiones o sectas, etc., para que todos los vean, escuchen la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Tales gentes se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Cuidémonos pues de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la verdad
de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma. Ya no por lo que otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentemos en forma real, directa. Eso es obvio. Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues una distinción clara entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Si un intelectual oye hablar un tema sobre reencarnación, sobre karma, exigirá pruebas, demostraciones, como si la razón como si las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Eso es exigir pruebas sobre eso en el mundo del sensorial externo. Equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con el telescopio, o como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas se exige, pero las pruebas no se las puede dar a la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los 5 sentidos. Y temas como el de la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige del candidato a una demostración que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de facultades. El intelecto por sí mismo
es una de las facultades más toscas